Capítulo 25. ¿El asesor saber sobre esto? Preguntó Dreendo, levantando una ceja ante la pregunta de Naruto. Todoroki era mi hermano menor, y tenía posesión de ese libro. Incluso le añadió sus propias notas, sobre cómo podía contrarrestar mis ataques, entre otras cosas. ¿Cómo es posible que yo no lo sepa, Naruto miró al rey en respuesta a eso, mientras se ponía de pie y desviaba la mirada antes de caer en su postura habitual. La pelea no iría a su favor si Dreendo seguía usando esas habilidades suyas. ¿Qué diablos, hombre? Lucho para llegar hasta aquí solo para notar que este cabrón te patea el trasero con fuerza. ¿Qué te hace pensar que voy a seguir a un rey tan inútil después de esta exhibición? Vino una voz grosera y burlona. Naruto se giró y miró aún más asesinamente a la voz burlona, solo para encontrar a Noitra abriéndose camino a través del final de la espesura de los Hoyous que luchaban. No parecía importarle haber hecho daño a antiguos esclavos Hoyous en su ejército. No es que al propio Naruto le importara independientemente. Pero, el zorro Hoyou realmente no estaba de humor para aguantar esta mierda, así que una rápida liberación de su Reiatsu superior hizo que la mantis Hoyou cerrara la boca en un segundo. Los tres Hoyous en las cercanías se quedaron en un incómodo silencio, hasta que fue roto por una cuarta presencia que se dio a conocer al grupo. Grimmjow, como Noitra, se había abierto paso entre la multitud de Hoyous para llegar hasta aquí, aunque estaba siendo inusualmente silencioso. Bueno. ¿No es gracioso? El rey, que parecía jactarse tan grande antes, ahora está siendo respaldado por otros dos Hoyous en una pelea de 3 contra 1. Qué irónico. Pero supongo que no se puede evitar. Después de todo, soy un bastolorde, y todos ustedes son un grupo de humildes adjuchas. Tiene sentido que fue interrumpido por un cero azul que evitó con cierta torpeza. Si un cero en la cabeza es lo que se necesita para hacerte callar, odiaré matarte el culo, dijo la pantera gruñona Hoyou, quien claramente fue quien disparó el ataque. Dreendo estaba a punto de decir algo insultante hacia Hoyou, pero todos fueron interrumpidos por el batir de alas. Miraron hacia arriba y notaron que Ulquiorra también volaba desde las olas de Hoyous, para aterrizar con gracia en un lugar entre Naruto y Grimmjow. El murciélago Hoyou no dijo una palabra, pero miró a Noitra con una mirada condescendiente, como si no aprobara la pequeña muestra de insultos de Noitra a Naruto. Noitra se burló y casi hizo un puchero, sabiendo que Ulquiorra era mucho más poderoso que él. Oh, vamos, muchachos. Esto simplemente no es justo para mí. Ahora tienes a ese maldito murciélago Hoyou uniéndose a la batalla. No hay de todos modos que puedas ahorrarme a alguien para que luche por mí, Dreendo dijo infantilmente. Solo se encontró con miradas. Supongo que no. Parece que tendré que conformarme con lo que tengo. Incluso contra 4 adjuchas de alto nivel, mis habilidades deberían ser más que suficientes para terminar el trabajo, se susurró a sí mismo. Con esas palabras en mente, Dreendo aceleró, dejando a sus 4 oponentes en guardia. El rey apareció justo al lado de Noitra primero, considerándolo el objetivo más débil, debido al hecho de que era lento y su increíble defensa podía ser violada por él. ¿Qué estás haciendo, idiota? Rugió Grimmjow, cuando notó que Noitra no iba a detener el ataque de Dreendo. Ulquiorra, sintiendo el fracaso de la mantis Hoyou, usa un sorprendente aumento de velocidad para impulsar a Noitra fuera del camino del ataque de Dreendo. Noitra quiere patinar por la tierra, gruñendo y maldiciendo, ya que finalmente estaba fuera de peligro. Dreendo siguió adelante con su golpe explosivo de todos modos, logrando golpear a Ulquiorra en su banda derecha. A pesar de apenas tocarlo, la explosión fue suficiente para destruir casi por completo el ala, dejando solo un pie de material de cuero rasgado, creciendo fuera del trasero de Ulquiorra. Noitra se sentó allí rígidamente, sintiéndose algo adormecido por el hecho de que el murciélago Hoyou lo salvó. Miró hacia arriba para ver que el ala del murciélago ya se estaba reparando a través de la regeneración de alta velocidad. La falta de sentimiento que Noitra rápidamente se convirtió en ira y odio hirviente, mientras el murciélago Hoyou se volvía hacia la mantis y le dirigía una mirada de puro desdén y desprecio. Si te vas a meter en el camino de esa manera, entonces ¿por qué no vas a otro lugar donde pueda ser útil para alguien? Dijo el murciélago Hoyou con acritud, para la ira de Noitra.
Era como si el complejo de inferioridad de Noitra recibiera un gran golpe justo donde dolía, y uno podía escuchar a Noitra siseando con odio dirigido a Ulquiorra. «Bastardo», siseó. Apenas era audible, pero el peso que parecía llevar era mucho mayor que cualquier grito que pudiera jamás. Si bien Noitra odiaba abiertamente a Grimhow con una pasión ardiente, no podía decir lo mismo de este murciélago Ollou. Hasta ahora, eso es. Simplemente parecía un poco emo, un poco maricón para Noitra, pero siempre se mantenía fuera de su camino. Y, ahora que había una maldita mujer de todas las cosas obteniendo una posición de poder igual a él, odiaba a sus tres camaradas. ¿Qué diablos estaba pensando Naruto al nombrar a estos tipos de ese rango? Ulquiorra no se inmutó en absoluto por el odio dirigido a él, sino que optó por atacar a Dreendo. Noitra luego se puso de pie, viendo cómo a pesar de ser atacado por Grimhow, Ulquiorra y Naruto, no estaba siendo eliminado en lo más mínimo. De hecho, estaba luchando con fluidez, esquivando cada golpe con perfecta facilidad. También parecía estar esperando pacientemente el momento adecuado para atacar. El momento en que Dreendo había tenido suficiente fue cuando Naruto intentó degollarlo después de que Grimhow le había dado una oportunidad adecuada. Dreendo, como cualquier vasto lorde, no estaba dispuesto a caer en un truco tan simple. A propósito se deslizó hacia atrás para evitar el ataque, y luego dejó caer 3 perdigones de los tubos en su cabeza antes de usar a sonido para desaparecer. «Aléjate de eso». Naruto rugió, mientras el tiempo parecía congelarse cuando las bolas rojas brillantes cayeron al suelo. Sin dudarlo, Naruto usó su peso para empujar a Ulquiorra y Grimhow fuera del camino, antes de ponerse a cubierto. Los perdigones explotaron en una explosión bastante pequeña que Naruto había esperado, una que no habría podido hacer más que herirlos seriamente si quedaran atrapados en ella. El propósito del ataque quedó claro para Naruto después de eso. Dreendo no había usado ese ataque para matar. Más bien, simplemente lo usó como una distracción y como una oportunidad para reagruparse y pasar a la ofensiva. Vasto Lorde simplemente estaba jugando con ellos. Chicos, si solo vamos a estorbarnos, no deberían estar aquí. Nuestra ventaja en números es inútil si no sabemos cómo trabajar correctamente como equipo, lo cual no sabemos. Vuelve a tus batallas en solitario, y no me mires en lo más mínimo. Solo destruye al enemigo. Les gritó a los otros 3, antes de que Dreendo pudiera atacar. Entonces, Naruto escuchó un silbido que notó que se dirigía hacia Noitra. «Oh, mierda», pensó en su mente. Parecía que Dreendo estaba decidido a acabar con los menos peligrosos para él primero, lo que se demostró por la forma en que parecía atacar siempre a Noitra cuando podía ir por cualquiera de ellos. Tenía que hacer algo si quería salvar a su segundo general. Sin siquiera pensarlo, el propio Naruto corrió hacia la posición de Noitra, quien no pareció darse cuenta de que estábamos bajo ataque. Aproximadamente, Naruto disparó una de sus patas traseras y pateó a Noitra con toda la fuerza que pudo reunir. La Mantis Ollou regresó volando al campo de batalla a unos 30 metros de distancia, pero Dreendo seguía llegando. El golpe destinado a Noitra le habría quitado la cabeza y la habría hecho explotar, pero Naruto aparentemente era muy bueno reaccionando por reflejo. Cayó al esquivar una de sus patas delanteras debajo del primer golpe, antes de usar su impulso para impulsarse lejos de la patada explosiva con la que Dreendo trató de combinarlo. Desafortunadamente para él, la explosión fue lo suficientemente grande como para atraparlo mientras esquivaba, y el Reiatsu quemó una de sus piernas hasta que rugió de dolor. Cayó al suelo con un ruido sordo, mirando su ahora inútil pierna izquierda trasera. El zorro Ollou intentó ponerse de pie, pero mientras levantaba 3 de sus piernas, la herida le dolía demasiado y no podía moverse. Ni siquiera podía forzarse a sí mismo a través del dolor para ponerse de pie. Su pierna recibió un disparo por el momento. Ulquiorra y Grimhow, al ver que Noitra había volado a otro lugar y Naruto estaba cautivado, se dieron cuenta de que sus probabilidades de ganar disminuyeron drásticamente. Y eso fue básicamente cierto para ellos. Dreendo claramente había tenido suficiente de jugar con ellos ahora que su objetivo principal estaba incapacitado, por lo que decidió dejar de reprimirse tanto. Usando el poder de levitación buscado por Ollous, apareció junto a Ulquiorra a una velocidad más rápida de lo que jamás había mostrado, y golpeó al murciélago Ollou contra el suelo con un golpe explosivo.
La explosión iluminó el cielo nocturno con una brillante exhibición de rojo y naranja, e hizo que cualquiera que no haya huido a una distancia segura ya lo haga. No hace falta decir que el impacto y la explosión casi matan a Ulquiorra. De hecho, habría matado a Ulquiorra si no fuera por su asombrosa regeneración de alta velocidad. Afortunadamente, ninguno de sus órganos internos se había roto, pero había perdido ambas alas, piernas y uno de sus brazos por el impacto. Al menos, esto tomaría un tiempo para recuperarse. Cuando Ulquiorra impactó, no se habría molestado en levantarse incluso si pudiera. Había sido derrotado y, a menos que Grimhow pudiera realizar un milagro y derrotar a Dreendo, lo matarían aquí. Entonces, el murciélago Ollou se quedó tendido boca abajo en el suelo, esperando la liberación de la muerte o la derrota de Dreendo. Y, mientras Ulquiorra yacía allí en su propio cráter personal, Grimhow permaneció impávido frente a Dreendo, sin retroceder nunca por ningún tipo de miedo, aunque ya sabía que no iba de ganar. A lo lejos, a unos 800 metros de distancia, una figura solitaria de dos piernas observó cómo se desarrollaba la batalla. Respiró el poderoso Reiatsu y supo de inmediato que tendría que intervenir. Estaba de pie en una meseta muy pequeña que apenas se elevaba a 3 metros del paisaje, y su expresión no mostraba ningún tipo de emoción. Parece que mis temores eran correctos. Esperaba que cuando le dijera esa información, Dreendo no pondría su mirada en su reino. Pero, fui demasiado ingenuo, esperando que el conflicto entre hermanos ya se hubiera resuelto. Y Torobik habría seguido adelante. Al menos, sin embargo, parece que Torobik ya no es parte de esta situación, aunque si está muerto o no, no lo sé. Aún así, Naruto no es rival para Dreendo en todos, así que tengo que darme prisa, dijo la figura. Balikaz Almacin había vagado por estas partes una vez que escuchó la noticia de un nuevo reino que brotaba en este paisaje. Un Ollou le dijo que el reino había sido destruido por Dreendo en sus primeras etapas, pero su rey aparentemente no había estado en la escena cuando ocurrió. Saltó de la roca y detuvo sus divagaciones cuando vio una explosión estallar en el campo de batalla. Echó a correr, esperando llegar allí antes de que Dreendo prevaleciera. Estaba mucho más cerca del campo de batalla cuando vio otra explosión irrumpir en la escena, esta vez en el aire. Vio como un hueco parecido a un murciélago se desplomaba al suelo, claramente muerto o gravemente herido por la explosión. Dreendo estaba a la vista ahora, claramente el que había causado ese último ataque. Parecía estar parado sobre una pantera caída Ollou, que apenas estaba viva y era capaz de moverse. La pantera se sacudió por un momento antes de colapsar, claramente derrotada por el Ollou superior. Durante todo ese tiempo, Dreendo se paró sobre ellos con aire de suficiencia, sin un rasguño en su cuerpo. Fue cuando notó a Naruto en el suelo que Dreendo comenzó a caminar hacia los 3 Ollou caídos. Los miró como si fuera una especie de dios malévolo, antes de caminar hacia Panther Ollou primero, levantando su pie sobre su cabeza para aplastar su cráneo. El Ollou cornudo rompió en su sonido más rápido, antes de aparecer frente a un Dreendo sorprendido. Antes de que el Ollou rojo pudiera poner su pie sobre Grimhow, Balikaz agarró la pierna de Dreendo, levantando al otro Ollou en el aire y arrojándolo a otra parte. Dreendo logró aterrizar de pie, aunque todavía se deslizó casi 15 metros. Miró al recién llegado con puro odio, que incluso se hizo más profundo cuando notó quién era el recién llegado. Balikaz, siseó, mientras miraba al otro Ollou. Balikaz se mantuvo firme, antes de volverse para ver a su descendiente en el suelo en un estado lamentable. Los dos miraron a los ojos con nada más que expresiones en blanco, como si alguno de ellos supiera qué decir. Fue Naruto quien finalmente rompió el silencio. Balikaz, ¿qué estás haciendo aquí?, preguntó, haciendo una mueca de dolor mientras intentaba y no podía volver a ponerse de pie. El viejo Ollou se apartó del mucho más joven y vio a Dreendo acercándose a ellos. Decidí viajar aquí después de saber que un nuevo Ollou había logrado iniciar un reino en un lugar que le recomendé. Sin embargo, veo que has logrado convertir a Dreendo en tu enemigo, así que estoy aquí para solo siéntate en silencio y déjame hacer todo el trabajo, se interrumpió. Naruto parecía estar a punto de protestar, pero agachó la cabeza en la derrota, descubriendo que no había nada que pudiera en la situación independientemente, antes de caer inconsciente. Dreendo finalmente lo había hecho.
Bueno, no debería decir finalmente, ya que eso implica que, de manera realista, no podría hacer esto en primer lugar. Sabía que este zorro Ollou no era rival para él, como rey y como luchador. Pero, no pudo evitar sentirse feliz ya que tanto él como el murciélago Ollou yacían derrotados y a su merced. Ambos morirían aquí hoy, junto con la molesta pantera Ollou que acababa de derrotar. Primero acabaría con la pantera Ollou, siendo él la menor de sus preocupaciones y de la que no quería vengarse. Se acercó a ellos mientras sonreía malévolamente durante todo el camino y levantó el pie en preparación para terminar la sucia acción. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de poner el pie en el suelo en la exhibición de exageración más audaz de la historia, su patada explosiva fue bloqueada por un extraño de todas las cosas. Sintió que su pierna se elevaba en el aire, antes de que lo lanzaran lejos de su presa, patinando y mirando al intruso más nuevo. Siseó cuando vio al Ollou desfigurado. Piel gris, máscara con cuernos y un collar de 6 huesos que le colgaba del cuello. Por no hablar de los bubones que cubrían todo su cuerpo. Balikaz, siseó, reconociendo al familiar Ollou inmediatamente. No había cambiado ni un poco desde su último encuentro, y eso no fue no importa. De todos modos, nunca había tenido una buena relación con él. Se dio cuenta de que Balikaz estaba poniendo distancia entre ellos y los Ollous caídos, dejando en claro que quería evitar que murieran por alguna razón que Dreendo no podía comprender. Balikaz estaba siendo su yo silencioso habitual, aunque miraba a Dreendo como si hubiera cometido algún tipo de pecado mortal. Dreendo se acercó a él, acortando la distancia entre ellos. Balikaz, no creas que ha pasado tanto tiempo que te habría olvidado. ¿Qué te trae por este cuello de hueco mundo? Seguro que no es para proteger a esos debiluchos, ¿verdad? Dijo casualmente pero con fuerza. El rostro de Balikaz no cambió. Dreendo. Seguramente no es demasiado para permitir que estos niños vivan. Después de todo, hay muchos reinos dentro de Hueco Mundo, y no has expandido el tuyo en años. ¿Es tan difícil dejar ellos ser? Preguntó, tratando de apelar a Dreendo. Dreendo se acercó más, hasta que los dos Bastolorde estuvieron a 1,5 metros el uno del otro, mirándose el uno al otro. Sí, es Balikaz. Este zorro Ollou me ha hecho daño de muchas maneras. Para empezar, instigó una rebelión entre mis esclavos al quitarle sus medallones, lo que ya ha causado la muerte de muchos de mis propios hombres. Se apagó. Balikaz no fue eliminado. En segundo lugar, mató a mi hermano, dijo a la ligera. Sin mencionar que ha leído el libro de ciclos. Conoce la debilidad de mis medallones de esclavos e instigó esta rebelión. Además, debe saber sobre las otras cosas que mencionó Torobik en el libro. Balikaz, después de superar la conmoción inicial de que Naruto de todos los Ollous haya leído el legendario libro que incluso él no había leído, sonrió burlonamente a Dreendo. Parra. Entonces, de eso se trata todo esto. Él dijo. No estás haciendo esto porque quieras vengar a tu hermano ni nada. Estás haciendo esto porque quieres aprovechar la oportunidad de arrebatarle ese libro legendario a un Ollou mucho más débil que Torobik. Tenías miedo de ir consíguelo antes porque sabes que Torobik podría haberte ganado con todo el conocimiento que tiene. Se volvió para mirar a Naruto. Incluso con el conocimiento de tus debilidades, Naruto carece del poder para poder derrotarlo. La pelea 1 a 1 que tuviste con él habla por sí sola. Aunque me pregunto cómo logró derrotar a Torobik, agregó el último punto como una ocurrencia tardía. Dreendo parecía rebelde, aunque no negó rotundamente la acusación. En cambio, miró a la izquierda hacia el complejo de cuevas de Naruto, sin duda pensando en el secreto que yacía dentro de él. ¿Y qué si ese es el caso? Este zorro no merece saber los secretos de ese libro si es tan débil. Ya que soy el único pariente de Torobik, eso automáticamente significa que el libro me pertenece. A mí. Después de que mate todos ustedes voy a reclamar mi propiedad legítima. Gritó, cualquier aspecto de control ahora se había ido por completo. Parece que hablar contigo no va a funcionar después de todo. Debería haberme dado cuenta de esto al principio, dijo, agachándose en algo similar a la postura de taijutsu de un shinobi, algo que una criatura bípeda como él haría. Encontrar ventajoso. Como sea. Cuanto antes terminemos con esto, mejor, dijo, sosteniendo su mano debajo de los tubos, para permitir que un par de perdigones más cayeran directamente en su palma.
¿Debemos? Preguntó Balikaz, mientras los huesos alrededor de su máscara brillaban en 6 colores separados, 7 si se cuenta el que era blanco y negro. Su cuerpo siseó con pura energía, algo que sobresaltó al inconsciente y derrotó a Hoyous despierto. Uf, mi cabeza, gimió Grimhow, agarrando 2 de sus patas a su máscara. Luego notó al otro vasto lorde, pero estaba demasiado herido y aturdido por el Reiatsu para moverse. ¿Quién es este tipo? Preguntó tanto a su rey como a su colega general, que también se había despertado. Ulquiorra parecía no saber realmente sobre el misterioso vasto lorde, pero Naruto era una historia diferente. Balikaz, siseó, recordando que Balikaz lo había salvado. Cualquier otra persona hubiera estado agradecida, pero Naruto en cambio estaba confundido y enojado por ser tratado de esa manera. Una vez más, nada menos, considerando cómo Balikaz se metió en su alboroto en Konoha. Balikaz avanzó un poco más para mantenerlos fuera de peligro. Después de eso, extendió los brazos horizontalmente, y sus ojos negros y amarillos ganaron algunos círculos extraños a su alrededor. Ah, los ojos de Samsara. Lo recuerdo demasiado bien, Balikaz. ¿No dijiste una vez que eran los restos de un poder que tenías en vida llamado Rinnegan? Dijo Dreendo, atrapando algunas bolitas más que había creado. Veo que recuerdas bien, Dreendo. Si bien es cierto que mis técnicas Oyou tienen cierto parecido con mi antiguo Doujutsu. Desafortunadamente, perdí el Rinnegan después de morir, y con él perdí la capacidad de comprender la naturaleza del chakra. Puede haber traspasado algunas de las habilidades del Rinnegan, la capacidad de comprender la naturaleza de Reiryoku y la capacidad de usar los 6 caminos ha desaparecido. Reiryoku es mucho más poderoso que el chakra, pero es casi ridículamente más complejo de entender. No hay forma de ser capaz de entenderlo, dejó de caminar. Sin embargo, a pesar de perder la capacidad de usar los 6 caminos y la capacidad de comprender la energía que nos rodea, hay una habilidad que los ojos de Samsara retuvieron. Puede manipular las longitudes de onda espirituales hasta cierto punto, lo que me permite identificar y usar 6 longitudes de ondas separadas de Reiryoku que cambian sus propiedades. Y esa habilidad se puede llamar en algunos círculos, desapareció, su sonido tenía aproximadamente la misma velocidad que la de Dreendo. Estaba al lado de Dreendo instantáneamente, a lo que Dreendo reaccionó violentamente arrojándole las bolitas al azar. El campo se iluminó de nuevo con algunas pequeñas explosiones, pero Balikaz no fue eliminado en absoluto. Manipulación de elementos, susurró, mientras agarraba el hombro de Dreendo y lanzaba al otro vasto lorde estrellándose contra el suelo. Balikaz lo miró levemente, antes de pisar el torso de Balikaz con el pie. Fuego ofensivo, dijo, mientras el Reiatsu llameante brotaba del apéndice que tenía en Dreendo. Sin embargo, el otro vasto lorde aprovechó el tiempo entre que Balikaz le había quitado peso de encima y usó a sonido para desaparecer y volar alto en el aire. El fuego que emitió el pie de Balikaz se extendió sobre la tierra en un radio de 10 metros como un incendio forestal. Dreendo disparó un cero de su mano hacia Balikaz, que fue cargado con su explosivo Reiatsu. Tierra defensivo, dijo, dejando que su Reiatsu de tierra fluyera hacia la tierra alrededor, que respondió casi de inmediato. Pronto, hubo casi como un pequeño terremoto debajo de sus pies, hasta que la tierra se agrietó, se endureció y formó una esfera defensiva lo suficientemente grande como para protegerlo a él y a los Oyous derrotados a casi 100 pies de distancia. El cero impactó la esfera de tierra endurecida con una fuerza impresionante, aunque la explosión no fue suficiente para atravesar la pared. La explosión estaba contenida fuera de la esfera, pero su radio era mayor que cualquier cosa que Dreendo hubiera mostrado hasta ahora. Balikaz dejó caer la pared de tierra tan pronto como estuvo a salvo, jadeando por la cantidad de Reiatsu que tenía que desatar para mantener esa cosa intacta. Las explosiones de Dreendo fueron impresionantes por decirlo menos, aunque su verdadero mérito fue cuando lo usó en el combate cuerpo a cuerpo. Dreendo parecía pensar así también, porque tan pronto como Balikaz bajó la guardia, estaba a corta distancia, disparando con golpes explosivos que Balikaz tuvo que evitar hábilmente. Cuando Dreendo entró para un gancho de izquierda explosivo, Balikaz sabía que estaba en problemas. Entonces, hizo lo único que podía pensar en una ventana de tiempo tan pequeña. Combinó el puñetazo explosivo con un puñetazo propio, recubierto de fuego Reiatsu.
En retrospectiva, probablemente fue una mala idea. Los dos golpes volátiles chocaron entre sí, creando una descarga explosiva que ninguno de ellos pudo controlar. Explotó en sus caras, arrojando a Bastolordes hacia atrás e hiriéndolos a ambos casi al mismo ritmo. Una batalla Ollou de tan alto nivel, susurró Ulquiorra a un lado. Sin embargo, eso realmente fue un error amateur cometido por este Balikaz. Claramente no es tan hábil como Dreendo en el combate cuerpo a cuerpo. Los tres Ollous parecían pensar lo mismo, ya que el éxito de Balikaz era de lo que dependían sus vidas. Dreendo se puso de pie y se rió, claramente divertido por el fracaso de Balikaz a pesar de que él también estaba herido. ¿Qué pasa, Balikaz? ¿Te han oxidado los años? Pareces mucho más débil que cuando eras más joven, comentó, mientras Balikaz se ponía de pie. Relámpago ofensivo, se susurró a sí mismo, mientras disparaba un rayo débil pero muy rápido de su dedo. Le tomó tan poco tiempo dispararlo que Dreendo ni siquiera pudo reaccionar. Lo quemó directamente en el hombro como un láser, paralizando su brazo izquierdo. Dreendo aulló cuando otro agarre atravesó su cuerpo, esta vez inutilizando su brazo. Ese fue un buen movimiento. No tuvo que perder el tiempo para sellar las manos como lo haría mientras estaba vivo. Ese rayo fue tan rápido que no creo que nadie pudiera haberlo visto a tiempo. Y, paralizando el brazo de Dreendo, simplemente aumentó sus posibilidades en el combate cuerpo a cuerpo, dijo Naruto a regañadientes, aunque no le gustaba admitir que Balikaz era bueno en la batalla. Disparó otro rayo, esta vez ni siquiera dijo el nombre del ataque, pero el rayo casi invisible ni siquiera alcanzó a Dreendo, que a estas alturas ya se había marchitado y estaba en movimiento. Hizo un ataque de finta como si fuera a golpear desde lejos con su brazo bueno, pero en el último segundo apareció una vez más a corta distancia. Intentó un uppercut explosivo para impulsar a Balikaz en el aire, pero el otro Bastolorde no estaba dispuesto a caer en un truco tan simple. Inclinó la cabeza hacia la izquierda, evitando el ataque por completo. Dreendo intentó combinarlo con algunas patadas, pero también lo evitó. Mientras volvía a su posición mientras Dreendo se recuperaba de sus propios ataques, juntó las manos mientras brillaban con Reiatsu rojo. Esto permitió que una ráfaga de fuego saliera de ellos, golpeando a Dreendo a corta distancia. El rey esclavista voló hacia atrás, las llamas abrasaron su defensa y dañaron su piel. Parece que Dreendo no tiene un enfoque táctico para casi nada. Balikaz definitivamente lo está burlando de él en cada paso del camino. Me sorprende que un Ollou tan torpe se haya convertido en Bastolorde, agregó Ulquiorra a las líneas laterales. Sucio bastardo, no has cambiado nada desde los días que pasamos como asesores de Baragan. ¿Aún te gusta jugar barato? No me extraña que hayas logrado escalar posiciones en las noches. Dreendo gruñó, ahora furioso. Como si eso importara. Cualquiera que llegara a nuestro rango de consejero tenía que hacer su parte justa de puñaladas por la espalda para llegar allí. Tú no eras diferente. Aún recuerdo que conspirabas para derrocar al propio Baragan cuando él no lo hizo. Comparto completamente todos sus ideales, Balikaz respondió. Eso ya no me importa. Baragan pudo haber sido mi héroe cuando yo era un joven y estúpido Ollou, pero hoy en día me doy cuenta de lo tonto que es. Él brinda refugio a los besties. Yo dirijo mi vida futura en ese reino. Debajo del ideal de que Baragan algún día purgaría el reino de esos Ollous. Pero, no. Simplemente seguían creciendo cada año, y no podía soportarlo más. No tuve más remedio que acabar con Baragan, porque... Se detuvo, antes de obtener la mirada de odio más sanguinaria que ni siquiera estaba reservada para Naruto. Él es quien mantuvo ese libro fuera de mi alcance durante tanto tiempo, a unos cientos de pies del lugar de la batalla. Noitra movía sus afilados dedos en la tierra, levantándose de vez en cuando para eliminar a un Ollou enemigo que intentaba atacarlo. Su rey idiota lo había echado del camino de ese último ataque, impidiéndole la muerte que siempre había anhelado. Aunque supuso que eso no estaba bien, no habría perecido con honor, muriendo de pie en la mejor batalla que había tenido. No, habría muerto como una pequeña perra gritona que se interponía en el camino y se quejaba de su rey. Ese no era el camino correcto a seguir. Apretó los dientes, casi sacándose sangre dentro de su propia boca. ¿Qué sería de su orgullo si se interpusiera en su camino todo el tiempo? ¿No entendieron cuánto le dolía esto?
Escuchó algunos sonidos distintos a través del campo de batalla y vio a Ribel abriéndose paso a través de las fuerzas de Dreendo. HMPH, una mujer. ¿No entendían cómo no podía soportar que una mujer fuera igual a él en la batalla? No, ellos no entendieron eso en absoluto. Nunca lo harían mientras vivieran. Supuso que estaba algo agradecido por la promesa de poder y la oportunidad de luchar, pero no entendieron su complejo de inferioridad. Capítulo 25 hecho. Ahora, quiero aclarar algunas cosas. En primer lugar, no considero a Noitra más débil que Grimhow simplemente por su desempeño. La principal fortaleza de Noitra es su defensa, pero eso es completamente inútil si el enemigo es mucho más fuerte que él, mientras que la velocidad de Grimhow no es inútil. En segundo lugar, en lo que se ha mencionado mucho a través de los últimos 2 capítulos no es Baragan tampoco. Pensé que algunas personas podrían confundir eso considerando cómo está involucrado Baragan. Por favor revise. Traducciones y otras funciones. El libro de ciclos. El libro de los ciclos. Los ojos de Samsara. De Samsara Elles. Fuego ofensivo. Fuego ofensivo. Tierra defensivo. Tierra defensiva. Relámpago ofensivo. Rayo ofensivo. Eso es todo por ahora. Capítulo 26. Dreendo y Torobik. Años antes de la historia principal, Baragan Loisenbarn no siempre fue el rey más poderoso de todo Ecomundo. Hubo un tiempo en que él era como un yo ordinario, excepto con el extraño deseo de ver a Ecomundo cambiar, y en el centro él lo gobernaría todo. Quería ser el rey de este lugar abandonado por Dios, y finalmente infundir un orden en el mundo que no conocía nada más que violencia e instinto. Había tenido al menos algo de éxito hasta ahora, habiendo ascendido recientemente a Vasto Lorde después de solo 20 años como Ollou. También había reunido a un buen número de Ollous poderosos que creían en su causa, aunque no estaba lo suficientemente cerca como para comenzar un reino. Reflejó el camino de Naruto en casi todo, menos el puro sadismo que formaba la personalidad de Naruto. Incluso se había convertido en una mano derecha en la forma de Balikaz, aunque la mayoría de las veces asumía el papel de asesor. Sin embargo, Baragan no pudo evitar la sensación de que estaba algo fuera de lugar con el resto de ellos. De los aproximadamente 500 Ollous que seguían actualmente su ejemplo, la mayoría, si no todos, eran civilizados o temían represalias si su naturaleza sedienta de sangre se mostraba alguna vez frente a los demás. Balikaz, por otro lado, era lo más cercano que había a un Ollou normal. Al límite de lo psicótico, el fuerte Adjuchas estuvo aquí solo porque Baragan lo llamó temprano, y el hecho de que era inteligente y le dio tan buenos consejos. Baragan dudaba que hubiera podido llegar tan lejos sin él. Todo el grupo parecía estar viviendo una especie de estilo de vida nómada, hasta que pudieron reunir el número suficiente para poder formar un asentamiento permanente. Eran tiempos oscuros, incluso para Ecomundo. Había una inquietante falta de una organización central, como un reino, que pudiera llevar el control a Ecomundo, aunque fuera solo leve. Baragan era consciente de un imperio que abarcaba casi todo Ecomundo y probablemente incluso podría rivalizar con la sociedad de almas en el poder, pero se había derrumbado hace varios siglos debido a una razón desconocida para Baragan. Sin embargo, sabía que se podían encontrar restos de este gran reino en su capital, que se encontraba cerca del océano. Y, sorprendentemente, había rumores de que su emperador todavía estaba por ahí en alguna parte, esperando el momento oportuno. Navegar solo en comunidad foro betas historia buscar crossover de Naruto más Bleach, /Naruto and Bleach crossovers /1402, 1758 más, se volvió hacia sus futuros sujetos. Parecían estar sentados estoicamente, ya sea en las tiendas que habían logrado crear o al aire libre. De vez en cuando, uno de los Ollous más inquietos resistía la tentación de comer. Baragan era todavía un joven Ollou idealista. No era tan estúpido como para creer que podían unir a todos los Ollous, dada su naturaleza, pero creía que un buen número de ellos cooperaban entre sí y solo se comían a los que estaban fuera de su reino. Su atención se redujo de la condición de sus súbditos a un Adjuchas aún más joven que parecía acercarse a él fácilmente. Su apariencia no era halagadora, era de un gris feo, y parecía casi diabólico con la forma en que se formó su máscara. Aún así, tenía una expresión arrogante y de sangre caliente en su rostro, junto con una gran cantidad de sed de sangre.
Baragan, comenzó, sin siquiera un poco de respeto en la cara de su líder. Creo que nos hemos quedado aquí el tiempo suficiente. Los otros Hoyous son conscientes de nuestra presencia y han reaccionado en consecuencia para evitarnos. Rey se está volviendo delgada, y aunque te convertiste en Bastolorde y ya no tienes la necesidad de comer, el resto de nosotros eventualmente seremos afectados. Pronto tendremos que encontrar nuevos terrenos de caza, dijo. Baragan asintió, sorprendentemente comprendiendo su situación actual. Volvió a mirar el campamento y vio que sus reclutas más recientes parecían estar pasando peor. Eran un par de jóvenes hermanos Adjuchas que parecían haberse convertido juntos en Hoyous. El más joven definitivamente era el más relajado de los dos, y solo se unió a él para tener una oportunidad más fácil de conseguir comida. Los mayores, sin embargo, parecían estar un poco hambrientos de poder. Ambos parecían haberse convertido en Adjuchas recientemente, y el mayor parecía estar intoxicado por su propio poder, que era ciertamente muy alto. Se escuchó un chillido en medio del campamento, cuando un Adjuchas particularmente grande se puso de pie, aullando en lo que solo podía ser hambre. Baragan apretó los dientes. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que sucediera algo así. El Adjuchas aulló violentamente, lanzando sus nervudos brazos alrededor y dispersando a los sorprendidos Hoyous a su alrededor. No puedo soportar esto más. Necesito comer. Rugió, mientras le daba un mordisco a un Hoyou normal que tuvo la mala suerte de no escapar. Los otros Hoyous le dieron un amplio margen mientras masticaba los restos con entusiasmo. El Adjuchas siseó psicóticamente, la pequeña comida no hizo casi nada por su hambre y sed de sangre. Caminó hacia afuera, hacia los dos hermanos Adjuchas, quienes estaban sentados casualmente allí. El Hoyou rugió de nuevo mientras atacaba a los dos Adjuchas, y levantó una de sus extremidades en preparación para golpear a los dos Adjuchas más pequeños. Uno de los Adjuchas, humanoide y de color rojo sangre, se levantó de su asiento con sorprendente fluidez, y atrapó el miembro del Adjucha en una sorprendente demostración de fuerza. Los otros Adjuchas retrocedieron en estado de shock, pero no antes de que el brazo de su oponente brillara con un Reiatsu que parecía tan caliente como el sol. Los Adjuchas más grandes no tuvieron tiempo de reaccionar cuando el apéndice agarrado explotó en un resplandor de gloria, ahora solo un muñón unido al cuerpo principal. ¡Ak! ¡Bastardo! Rugieron las Adjuchas antes de que se derrumbara en el suelo. Su futuro asesino permitió que una mirada de sed de sangre atravesara su rostro, mientras su hermano miraba estoicamente la pelea a un lado. Sin decirle una sola palabra, el humanoide Adjuchas envolvió su mano alrededor de la garganta caída de Adjucha, apretando con fuerza mientras dejaba que el Reiatsu caliente brillara vibrantemente. Entonces, de repente, permitió que explotara, creando una fuente de sangre y un Adjuchas ahora sin cabeza. Los otros Hoyous en el campamento murmuraron para sí mismos, mientras se alejaban del vencedor de la batalla. Regresó para reunirse con su estoico hermano, pero no sin antes darse cuenta de que tanto Baragan como Balikaz tenían sus ojos puestos en él. Baragan lo miraba tan estoicamente como su hermano, mientras que Balikaz parecía tener una expresión de regocijo en su rostro, como si se tratara de un Hoyou a quien pudiera controlar. Los dos Hoyous superiores se miraron comprendiendo, antes de que Baragan le hiciera un gesto a su consejero para que los siguiera. Cuando se acercaron a los dos, la mirada de estoicismo en ambos rostros desapareció en una mirada de respeto. Se inclinaron profundamente, cada uno de ellos murmurando, Baragan-sama, Balikaz-sama. Balikaz soltó una risita, pero Baragan no dijo nada durante unos segundos. ¿Ustedes dos, cómo se llaman?, preguntó finalmente, su tono nunca traicionó nada desagradable, solo una simple curiosidad. Los dos Hoyous más débiles frente a él respondieron de inmediato. Dreendo, dijo el hermano mayor, mientras que el menor murmuró Torobik. Dreendo y Torobik, ¿eh? Esas fueron algunas habilidades de lucha excelentes que acabas de mostrar allí, Dreendo. Sería perfecto, porque siento un poco de falta de autoridad en estos Hoyous. Los dos solo podemos manejar hasta cierto punto, así que necesito algunos puestos de poder además de mí y Balikaz, explicó a los incrédulos Adjuchas, que sabían a dónde iba esto. Creo que ustedes dos son perfectos para el trabajo. Un rayo se conectó con el brazo de Dreendo, cantándolo algo serio.
Llegó justo a tiempo para evitar que uno de los cuernos de Balikaz lo empalara, pero no pudo detener el engañoso y astuto ataque relámpago que siguió. ¿Qué pasa, Dreendo? Nunca pudiste seguirme el ritmo, incluso en tu mejor momento, siendo asesor de Baragan, se burló Balikaz, tratando de que las palabras picaran cerca de casa. Dice el Oyo a quien le quitaron todo. Mi reino sigue intacto, a diferencia del tuyo, gracias a la afluencia estable de esclavos Vesti. Pero, no lo sabrías, ¿verdad? Ya que tú y ese patético Baragan nunca apoyó el uso de la esclavitud. Dreendo replicó, creando una lanza de Reiatsu explosivo y lanzándola a Balikaz. El vasto lorde lo evitó fácilmente, aunque el ataque envolvió a varios Oyous combatientes donde cayó a una buena distancia. Estaba a punto de seguir con un puñetazo explosivo, pero Balikaz se le adelantó. Agua defensivo, murmuró, lanzando un chorro de agua no demasiado impresionante al campo de batalla. Sin embargo, al verlo, Dreendo detuvo su ataque. Sabía que era eso. El agua que podría anular cualquier tipo de ataque energético, incluidas sus explosiones. Es cierto que el agua brillaba con un verde brillante, dándole un tono antinatural. El agua cubría la distancia entre los dos combatientes, y Dreendo sabía que no podía tocarla, no fuera a perder la capacidad de usar sus ataques más fuertes. Necesitaba actuar rápidamente, antes de que Balikaz siguiera con el suyo. El rey humanoide notó que Balikaz adoptó una postura con la que estaba muy familiarizado y entró en pánico contra su voluntad. Acostumbraba a sonido a cruzar la brecha de agua sin tocarla, pero ya era demasiado tarde. Agua ofensivo, dijo Balikaz, levantando las manos en el aire mientras el agua cobraba vida en forma de grandes burbujas que levitaban en el aire. Mierda, dijo Dreendo, mientras las burbujas se transformaban en pequeñas agujas que amenazaban con llover sobre él. Hizo un sonido en el aire y se alejó, pero el agua se transformó en un tentáculo que viajó a gran velocidad hacia él. Dreendo intentó quitárselo de encima, pero el tentáculo era demasiado versátil y rápido incluso para él, y el extraño agua verdosa se envolvió alrededor de su brazo izquierdo, que era el lugar más fácil de capturar. El agua lo hizo girar en el aire durante un rato, antes de arrojarlo y estrellarlo contra la tierra, antes de filtrarse en el brazo. Dreendo jadeó cuando el agua se filtró en su brazo. Su brazo izquierdo estaba ahora casi inútil en la pelea, ya que la filtración del agua negaba su capacidad para usar cualquier cosa que no fueran ataques físicos. Sin embargo, los ataques físicos parecían ser lo que Balikaz estaba buscando, ya que no le dio a Dreendo tiempo para recuperarse antes de aparecer en su rostro y golpear con su poderoso puño en la cara del debilitado vasto lorde. Definitivamente dejaría una marca, pero Dreendo no estaba abajo para el conteo. No se dio cuenta del zorro Oyou que se estaba poniendo de pie después de quedar inconsciente. Ahora, asegúrese de que ustedes dos encuentren algo interesante ahí abajo. No queremos regresar a Baragan con las manos vacías, llamó Balikaz a los dos Oyous que estaban explorando un complejo de cuevas cerca del mar que habían descubierto recientemente. A pesar de ser los principales asesores del reino de Baragan, se les había ordenado que dirigieran un equipo de expedición al lejano oriente. Balikaz, ansioso por la aventura y una pelea o dos, no quiso oír hablar de quedarse atrás. Los otros Oyous a su alrededor dieron gruñidos de acuerdo, lo que provocó que Dreendo atacara con molestia, mientras que Torobik simplemente miraba hacia su objetivo. Supongo que la mayoría de los Oyous que nos acompañan serían Oyous animales, murmuró para sí mismo. Definitivamente se estaba molestando con ellos, después de notar que parecían ser mucho más ruidosos que los Oyous humanoides. Tenía que entrenar a estos imbéciles, por el amor de Dios. Notó algunos gruñidos delante de él. Torobik parecía haber eliminado a algunos Oyous enemigos. Esto demostró que este complejo de cuevas estaba habitado, pero dudaba que algo allí representara una amenaza real para ellos. Sí, encontraremos algo para traer de vuelta a Baragan, así que esta expedición no fue una enorme pérdida de tiempo para todos, respondió Dreendo, sin importarle si Balikaz lo había escuchado o no. Los humanoides Adjucha se estaban volviendo mucho más gruñones después de muchos años en las fuerzas de Baragan. Se había unido por el poder e incluso se le otorgó una alta posición en el reino que le dio importancia sobre los otros Oyous. Entonces, ¿por qué diablos no se sintió mucho más fuerte que el día en que lo reclutaron?
Era porque su rey siempre estaba centrando su atención en los Hoyous más débiles en lugar de en él. ¿Dónde estaba el poder que Baragan le había prometido tantos años atrás? Se le dio a los nuevos Hoyous que se estaban uniendo rápidamente al reino, la mayoría de ellos animales Hoyous. Su hermano lo apartó de sus pensamientos, y le dijo que debían seguir moviéndose. Su hermano también era un animal Hoyou, se dio cuenta, tomando la forma de un gran buey gris. Se había adaptado razonablemente bien a las noches, nunca exigió un poder como el que tenía, pero aún así logró hacerse más fuerte que él. Sí, ya voy, gritó sin entusiasmo, la voz ahogando lo que sea que Balikaz le había llamado. No sabía si Balikaz seguía hablando después de un rato, porque se habían adentrado más en la cueva para que todas las voces de la superficie se ahogaran por completo. Dreendo estaba completamente sorprendido por este lugar, aunque no dejó que se notara. Fue la sugerencia de Balikaz que exploraran este lugar, probablemente solo para hacer que trabajaran más. El Hoyou rojo sangre simplemente esperaba una cueva vacía con algunos Hoyou aquí y allá, pero el lugar en realidad parecía ser un remanente de una antigua civilización Hoyou. Había antorchas en la pared que iluminaban el camino, y de vez en cuando se encontraban con algunas pinturas murales que parecían contar algún tipo de historia, aunque no sabía qué. Torobik no estaba prestando atención a las paredes, aunque era propio de él que no se preocupara por nada. Sin embargo, estaba siendo lo suficientemente cauteloso como para mantenerse en guardia, ya que ambos sabían que un ataque podía ocurrir en cualquier momento. Bajaron por esta larga escalera de caracol que parecía ser el eje principal del complejo, hasta que los dos Hoyous se cruzaron con esta gran puerta gastada. Parecía desgastado por el tiempo, pero los pocos diseños ornamentados que le quedaban parecían indicar que conducía a un lugar importante. Torobik agarró la manija con cuidado y tiró, permitiendo que la puerta crujiera al abrirse con un pequeño grado de esfuerzo. Miró dentro, antes de que sus ojos se enfocaran en algo que aparentemente le interesaba. ¿Qué es? ¿Ves algo, Torobik? Preguntó Dreendo, cuando no estaba recibiendo una respuesta de su hermano. El Hoyou más joven se volvió hacia Dreendo, sus ojos llenos de confusión, pero afortunadamente sin preocuparse. ¿Un libro? Torobik dijo a la ligera, su voz tan confusa como sus ojos. Dreendo arqueó una ceja ante la extraña proclamación. ¿Un libro? ¿Qué hace un libro en un lugar como este? Preguntó. No lo sé, dijo Torobik, mientras abría la puerta. Pero sea lo que sea, parece ser realmente importante. Quiero decir, míralo. Señaló la habitación, donde Dreendo vio el libro adornado con encuadernación dorada sentado en una especie de pedestal tosco, casi como si fuera un santuario. Dreendo entró en la habitación con cautela, pensando inconscientemente que se trataba de una especie de trampa que se activaría en el momento en que tocara la cosa. Vagamente notó una especie de silla de piedra en la parte trasera de la enorme cámara, pero estaba desocupada. Se acercó al libro con cuidado, examinándolo antes de llegar a la conclusión de que era seguro tocarlo. Las antorchas en el fondo brillaron sobre el libro, dándole una especie de sensación santa, o profana. Después de unos tensos minutos, extendió la mano y agarró el libro, haciendo una mueca mientras pensaba en la trampa que había puesto. Torobik, que todavía estaba fuera de la habitación, se refugió y se preparó también. Sin embargo, cuando la trampa nunca llegó, Dreendo pudo ver bien lo que había tomado. Era más liviano en sus manos de lo que esperaba, y cuando lo colocó en la portada, notó que no había título. Solo un extraño patrón en forma de cruz que parecía abundante en toda la portada del libro, incluido el lomo. Acarició el lomo del libro ligeramente, la extraña vibración que estaba obteniendo del tomo se intensificó. Estaba a punto de abrirlo, pero al hacerlo sintió un extraño escalofrío recorrer su columna vertebral, como si estuviera siendo observado por algo. Su hermano parecía sentirlo también, pero iba más allá de una simple corazonada, cuando vio un par de ojos amarillo mostaza mirándolos desde una pequeña abertura a la derecha del trono. Dreendo, mira. Enemigo. Torobik gritó, señalando los ojos que pasaron de Dreendo a Torobik en el instante en que dijo eso. Dreendo dejó caer el libro de inmediato, antes de adoptar una postura de lucha para enfrentar la amenaza actual. Vio los ojos justo antes de que desaparecieran, y una figura solemne salió caminando casualmente del complejo de la cueva.
Probablemente solo un Oyou débil que busca una comida fácil, pensó para sí mismo, antes de que un aplastante Reiatsu, incluso mayor que el de Baragan, lo paralizara a él y a su hermano. El humanoide Adjuchas cayó de rodillas, respirando pesadamente por la fuerza pura que pesaba sobre ellos. La figura apareció a la vista, y qué espectáculo fue. Un Oyou parecido a una quimera, uno que claramente era un Bastolorde, salió del pequeño pasadizo, sonriendo a los Oyous caídos. Dreendo logró levantar la cabeza apenas, viendo al Oyou que tenía el cuerpo de un león y la máscara de una serpiente, mientras dos astas sobresalían de la máscara de reptil. Su cuerpo era de un amarillo intenso, de acuerdo con el tema del león que buscaba la parte inferior del cuerpo. Era extraño, pero Dreendo pensó que vio a este Oyou en particular en algunos de los dibujos de la cueva en su camino hacia aquí. Era crudo, sí, pero no había duda de ese cuerpo. Otra cosa extraña era que siempre parecía estar rodeado por una llave grande a su pie, mientras que un tomo estaba escondido debajo de su brazo. Bueno. Parece que tengo algunos visitantes raros en mi dominio, habló la quimera, su voz era una mezcla del silbido de una serpiente y el gruñido de un león. Liberó la presión sobre los dos Oyous más débiles, aunque no se atrevieron a atacarlo después de esa demostración de poder. Parece que no eres del todo estúpido. Casi cualquier otro Oyou me habría atacado allí mismo, reflexionó, una sonrisa maliciosa apareció en su rostro cuando vio el libro a los pies de Dreendo. Pero, parece que te has interesado en el libro de ciclos. No tomo muy bien a los que robarían mis pertenencias, sobre todo porque ese libro contiene todos mis registros de cuando goberné, comentó. Su voz se elevó un poco cerca del final. Espera, ¿de entonces tú lo escribiste? Jadeó Todoroki mientras se ponía de pie, todavía luciendo peor por el desgaste. La actitud de la quimera pareció apagarse ante eso, y se sentó en su trono, encorvado un poco. Sí, es mi compilación de todos los descubrimientos que hice durante mi tiempo como gobernante. No para tocar mi propia bocina ni nada, pero hice bastantes descubrimientos. Durante ese tiempo, se calló, y nadie dijo cualquier cosa por un rato. Pero no importa. Nada de eso. Lo perdí todo cuando sobreestimé mis propias habilidades, y ataqué a la sociedad de almas, mi reino, y todos los Oyous en él. Los ojos de Dreendo se agrandaron significativamente. Espera, reino. ¿Tu reino? Entonces eso significa que los rumores eran, se calló. Permíteme presentarme. El nombre es Reporo, gobernante del reino antiguo del que probablemente has escuchado tanto. De hecho, una vez goberné la gran mayoría de Hueco Mundo, e incluso tuve el poder de rivalizar con la sociedad de almas, o eso pensé. Él explicó. En el apogeo de mi poder, descubrí el secreto de la arrancarización, y con eso, fui imparable. Hace unos 500 años, ataqué a la sociedad de almas en busca de otra cosa sobre la que hice un descubrimiento. El ataque fue algo exitoso. Con mis fuerzas, logramos matar a 9 de los 13 capitanes, y eliminar a más de la mitad del total de Shinigamis. Incluso llegué al reino del Rey Espíritu, para consolidar mi victoria, pero la Guardia Real, junto con Yamamoto Genryusai fue demasiado para mí. Nuestras fuerzas fueron repelidas, y el objetivo que buscaba se me escapó. Apenas logré escapar de regreso a Hueco Mundo, pero mi hermosa reino estaba hecho jirones. He vivido arrepentido desde entonces, finalizó Reporo. Dreendo sospechaba que el viejo Bastolorde simplemente quería a alguien con quien hablar después de todos estos años. En retrospectiva, no me queda nada. Todo lo que hay en ese libro ya lo sé. Así que, al pensarlo, puedes tenerlo. Estos últimos 500 años me han humillado por completo, y si alguien puede encontrar un uso para mis descubrimientos, ve para ello. El secreto de la arrancarización está ahí. Podrás hacer grandes cosas si te conviertes en arrancar. Dreendo miró aturdido el libro, sin haber interrumpido nunca durante la historia de Reporo. Solo nos lo iba a dar. Según él, los secretos detrás de este libro eran increíbles. Demonios, sería muy valioso si lo único que contenía aquí fuera el secreto de la arrancarización. Por favor, déjame en paz. Tómalo y vete, Reporo dijo solemnemente, claramente sorprendido por todos los recuerdos que les acababa de contar. Dreendo no dijo una palabra, y decidió dejar al viejo Oyou para revolcarse en su miseria. Cogió el tomo, aparentemente el último vestigio del Oyou más grande que existe, y se fue,
dejando al viejo Olou allí solo. Mientras regresaban a la superficie, sus ojos estaban pegados al texto con asombro por lo que Reporo había descubierto. El secreto de la arrancarización era el tema principal del libro, y la mente de Dreendo ya estaba nadando con la cantidad de poder que podía obtener. Mucho más de lo que podría tener en el reino de Bragan. Torobik parecía tener la misma idea, al menos un poco, y era raro tener este tipo de interés por el poder. Mientras se acercaban a la salida, pudieron ver a uno de sus Olous mirándolos antes de salir corriendo, sin duda para decirle a Balikaz que habían regresado. Entonces, has regresado. Creo que es hora de que regresemos a las noches. Hemos estado aquí lo suficiente, y Bragan no puede pasar más de 2 años sin nosotros. ¿Por qué no me cuentas tus hallazgos? Mientras regresamos, dijo Balikaz. Dreendo y Torobik se miraron, antes de que Dreendo se acercara con los brazos alrededor del libro. No creo que volvamos. ¿Eh? Dreendo sonrió con malicia. Tengo un libro que contiene los secretos más poderosos de Hueco Mundo en mis manos. ¿Por qué querría volver a un reino al revés que no ha hecho ningún avance en años? Creo que es hora de que Hueco Mundo se entere del nombre Dreendo. Naruto se despertó con un terrible dolor de cabeza, pero eso no era importante en ese momento. Lo que era importante era que ese bastardo Dreendo todavía estaba allí y patadas, y que Balikaz le había avergonzado enormemente. Lanzó un cero por frustración, que cortó a 2 Olous peleando más, y alertó tanto a Dreendo como a Torobik de su presencia. Oh, entonces ese chico está despierto de nuevo, murmuró Dreendo, más por frustración que por diversión. Balikaz parecía algo perturbado por eso también, ya que sabía que Naruto sería un puñado si estuviera despierto. Dreendo. Rugió, lanzándose a la batalla de nuevo, sin importarle a sus camaradas caídos. Solo tenía un objetivo en este momento, y ese era eliminar al enemigo frente a él. Intentó atacar a Dreendo lo más rápido que pudo, arañó, desgarró, mordió y disparó a ceros contra el vasto lorde. Pero, Dreendo los tomó a todos con un movimiento fluido, demostrando cuán débiles eran para él esos ataques. Pero el arrogante vasto lorde se perdió una cosa. Fuego ofensivo. Rugió Balikaz, mientras golpeaba con su puño de fuego en el torso de Dreendo, lo que impulsó al rey hacia adelante, permitiendo que Naruto lo golpeara con su pata trasera en el aire. El zorro hizo sonar allí arriba, levantando ambas garras y cortando su torso con ellas, creando profundos cortes que formaron un patrón en X a través de su torso. El rey cayó a la tierra, pero Balikaz sabía que no sería derrotado por eso, así que se preparó para ello. Agua ofensivo, gritó, esparciendo un charco de agua mortal por el suelo. Naruto captó la pista de donde se suponía que aterrizaría Dreendo, y antes de que el propio rey pudiera recuperarse, fue pateado hacia abajo en el charco de agua. El agua casi quemó la piel de Dreendo, pero comenzó a filtrarse una vez más, despojándolo de todos sus poderes explosivos. Durante un tiempo, Dreendo y Torobik gobernaron juntos, formando un reino sorprendentemente estable en la isla donde se encontraba el reino actual de Dreendo. Ambos hermanos lograron subir a vasto lorde con la ayuda del libro. Pero, a medida que pasaba el tiempo, Dreendo comenzó a volverse codicioso tratando de descubrir el secreto de Arrancarization, mientras que Torobik comenzó a cansarse de estar a la sombra de su hermano como líder supremo del reino, y su aparente racismo. Dreendo, ¿es esto realmente necesario? Preguntó Torobik, viendo a los numerosos esclavos Olous cavando una profunda madriguera debajo de la isla. Siendo él mismo un animal Olou, se sentía muy incómodo con los métodos de su hermano, pero nunca le planteó esta preocupación personalmente. ¿Sabes que lo es, Torobik? El libro dice que para convertirse en arrancar, uno debe encontrar de las 86 bolas de evolución que han estado aquí desde el comienzo de Hueco Mundo. Estos orbes de luz eliminan a la fuerza los límites entre Shinigamis y Olou, permitiendo que el Olou se convierta en arrancar. Mientras que algunos Olous han tropezado con las bolas y se han convertido en arrancar sin querer, esta será la primera arrancarización masiva desde los grandes tiempos del reino antiguo. Es total y absolutamente necesario, y el diagrama de Hueco Mundo dejado en el libro detalla las ubicaciones de 85 de las 86 bolas. Y la más cercana está debajo de nuestra misma isla, por eso estoy usando a los esclavos animales para desenterrarla. Pero, Torobik, soy el hermano mayor y más poderoso que tú.
Puede que seas el segundo al mando, pero aún puedo convertirte en un esclavo animal como el mejor que eres. Así que te sugiero que dejes de discutir conmigo. Antes de que pierda los estribos, dijo secamente. Torobik lo miró intensamente, pero Dreendo no le prestó atención. El hermano menor de los dos regresó al castillo, decidido a algo que tenía que hacer. Más tarde esa noche, la sombra de un buey se deslizó a través de los muros del castillo hacia una pequeña cámara, donde el libro de ciclos se colocó sobre un pedestal, muy parecido a la época en que Reporo era el poseedor del libro. No hay sistema de seguridad como siempre. Es una maravilla como mi estúpido hermano no ha sido asesinado todavía. Murmuró para sí mismo, agarrando el libro con facilidad y sin que se activara ninguna trampa. Sabía que Dreendo lo perseguiría, por lo que se tomó la siguiente media hora para escribir las debilidades de su hermano en los márgenes laterales para referencia futura. Salió sigilosamente de la habitación y volvió al pasillo principal, observándose a sí mismo en busca de guardias que pudieran responder ante Dreendo en lugar de él. Casi suspiró de alivio antes de que una voz baja resonara junto a él, su tono lleno de odio traicionado. ¿Vas a alguna parte, Torobik?, preguntó. El aliento de Torobik se atascó en su garganta, mientras se giraba y miraba a su hermano, que estaba rodeado por un pelotón de guardias adjuchas y lo miraba con fiereza. Torobik retrocedió y sostuvo el libro de manera protectora. Dreendo agitó las manos, enviando a su grupo personal de guardias hacia su hermano traidor. Torobik miró a su alrededor en busca de un escape antes de que todo el reino lo persiguiera, pero tuvo que interrumpir su pensamiento para golpear al primer guardia en la yugular. Allí. Pensó, viendo una ventana de vidrio al otro lado. Se impulsó más allá de la línea de guardias, pero fue detenido en la ventana por su hermano con habilidades similares, quien trató de cortarlo con un golpe explosivo. Paró la cosa fácilmente, antes de lanzarse por la ventana y levitar en el aire. Deambuló por el castillo, buscando al Leviatán Youn más cercano para poder escapar hacia el continente. El complejo de cuevas donde se encontraba Reporo sonaba como un buen lugar para esconderse y prepararse para la retribución de Dreendo. No lo dejes escapar. Tiene el libro de ciclos. Necesitamos ese libro para decirnos exactamente cómo activar las bolas de evolución. No podremos hacer evolucionar nuestras fuerzas sin él. Dreendo rugió, a veces incluso obligando a sus guardias a moverse. Dreendo intentaría capturar a su hermano 16 veces después de que Torobik se escondiera en el complejo de la cueva. Cada vez sería un fracaso, y Dreendo ganaría un odio más profundo por los animales Hoyous. Tampoco volvió a ver el libro de ciclos nunca más. Mierda, eso estuvo cerca. Me alegro de que no. Dreendo se interrumpió cuando finalmente se dio cuenta de dónde estaba sentado. En un charco de agua peligrosa de Balikaz, que le había empapado la piel. No. Gritó en su mente, alejándose del charco de agua y volviendo a la tierra. Una gota de sudor rodó por su rostro, y fue entonces cuando notó que tanto Naruto como Balikaz lo miraban, con sonrisas malvadas en sus rostros. Balikaz dio un paso adelante, lo que provocó que Dreendo se alejara, sus verdaderos colores cobardes revelados ahora que era impotente. El ex Rikudou Sennin golpeó, causando que apareciera una grieta enfermiza en la máscara de Dreendo. Voló hacia atrás a varios metros del golpe, aterrizando en un montón. Ahora era el turno de Naruto, y el zorro apareció en su rostro en un instante, nuevamente sin darle tiempo a Dreendo para recuperarse. Normalmente, un adjuchas como él no sería un problema, incluso en su estado debilitado, pero estaba tan cansado de pelear que incluso Naruto podría darle una paliza. El zorro Oryou lo cortó en los ojos, provocando un grito de dolor y un espasmo de placer en Naruto. Se agarró la máscara, tratando desesperadamente de mantener la sangre fuera de sus ojos, pero fue en vano. Estaba cegado y no tenía forma de detenerlo. Aunque ya no podía ver, definitivamente sintió que sus vías respiratorias se contraían cuando Naruto levantó al débil rey fácilmente usando solo su pata delantera derecha. Dreendo tosió sangre violentamente y gorgoteó ruidosamente. El resto de los espectadores notaron la conmoción allí, y lenta pero seguramente, la lucha se apagó ante la fascinante exhibición de Dreendo a punto de ser derrotado. Los vasallos de Dreendo tenían una expresión de miedo en su rostro por la condición de su rey, mientras que los del lado de Naruto simplemente estaban confundidos sobre lo que estaba sucediendo.
Espera, podemos hablar de esto, Naruto. Te juro que te dejaré en paz. Incluso te daré a mis secuaces como esclavos. Por favor, déjame vivir. Ya no necesito ese libro. De hecho, puedes tenerlo. Solo, balbuceó sus divagaciones, aunque Naruto no estaba prestando atención a nada de eso. No, susurró, mientras el Oyou más joven apretaba su agarre alrededor del cuello de Vasto Lorde, su asfixia se hacía más intensa. Pasó fácilmente a través de músculos y tendones, y Dreendo lo sintió cuando sus huesos comenzaron a romperse. Blea, gimió, mientras su visión comenzaba a volverse muy borrosa. Naruto le dio una última sonrisa devoradora de mierda, pero ni siquiera estaba honrando su presencia o estado con ningún tipo de palabras. Aplastar. Los Oyous a su alrededor jadearon de sorpresa, ya que las patas de Naruto no solo atravesaron el hueso, sino que borraron el cuello de Dreendo por completo. Fue una explosión de sangre y tejido muscular que se esparció en un radio de casi 10 pies alrededor de la pareja. Naruto se empapó del fluido vital, pero con su abrigo rojo de piel y armadura, no fue tan notable. La cabeza de Dreendo cayó al suelo con un ruido sordo, los ojos sin vida aún gritaban de agonía. Naruto le sonrió, levantó la cabeza y la colocó junto al cuerpo. Se dio cuenta de que Barikaz se acercaba a él, pero aún se deleitaba con su victoria para atacar al otro Vasto Lorde por avergonzarlo. Ya era hora de que alguien se ocupara de ese idiota, murmuró, mientras Naruto le sonreía al cuerpo. Sus oídos se animaron ante el grito bajo, y notó que las tropas de Dreendo se estaban dispersando en todas direcciones, desesperadas por escapar ahora que su rey había caído. Cobardes, cada uno de ellos, murmuró, haciendo tropezar a uno que corría en su dirección antes de desgarrarse la garganta. Son como los humanos, dijo con disgusto. Bueno, son humanoides, señaló Barikaz. Naruto tarareó para sí mismo. Sí, supongo que es un hecho que son muy similares a los humanos. Creo que he decidido que no necesito a ningún Oyou como ellos peleando por mí, bueno, entonces haz lo que quieras. He tenido problemas con Dreendo durante bastante tiempo, y he cumplido mi deseo de derribarlo. El resto es todo tú, así que creo que voy a pasear por Hueco-Mundo un poco más, dijo antes de detenerse. Oh, por cierto, ya que es tu muerte, eso significa que el cuerpo es todo tuyo. Esta sería tu segunda comida de Vasto Lorde, ¿no es así? Dijo Dreendo, mientras los últimos vientos acababan de salir como un susurro en el viento mientras se alejaba del campo de batalla. Naruto ni siquiera notó que se iba. Oh hombre, esto va a ser bueno, dijo Naruto con alegría, mientras miraba el cadáver de Dreendo. Miró hacia un lado y notó que ninguno de sus generales aún no se había despertado. Oh, bueno, podría atenderlos más tarde. Las tropas de Dreendo se habían retirado por completo, pero Naruto juró que los mataría a todos más tarde. En este momento, todo lo que había alrededor eran los Oyous en su reino, todavía mirándolo con incredulidad de que hubiera eliminado a un Vasto Lorde de todos los Oyous. Parecían estar esperando su próximo movimiento. Naruto no necesitó más empujones. Primero se comió la cabeza, que era la más deliciosa para él, antes de comenzar a desgarrar y masticar el cuerpo. Los otros Oyous lo miraron con envidia, pero él no les hizo caso. Estaba tan absorto en el gran sabor. Arrancó una costilla de carne y se la comió, saboreando hasta el último bocado, antes de que un sentimiento repentino lo invadiera. El hueso cayó al suelo, él y los restos de Dreendo fueron olvidados cuando Naruto comenzó a sufrir espasmos. Se sintió como si estuviera vomitando, pero simplemente cayó de rodillas y comenzó a respirar con dificultad. Sus ojos amarillo mostaza rodaron hacia la parte de atrás de su cabeza, detrás de su máscara, y pequeños mechones de Reiatsu naranja comenzaron a rezumar del joven Oyou. Lanzó un rugido espantoso, incluso más primario que los normales, hacia los cielos, esparciendo a todos los Oyous en las cercanías. Y luego, lo que era solo un pequeño Reiatsu se convirtió en un torrente completo, lo que obligó a los Oyous más débiles a arrodillarse para comenzar a respirar pesadamente junto con su rey. El Reiatsu naranja se concentró donde Naruto, convirtiéndose en un tornado de la materia con un torrente soplando hacia afuera hacia la masa de Oyous. En el centro, una figura que brillaba con un naranja aún más brillante adquirió un parecido notable.
Los confundidos Hoyous miraron el espectáculo con puro asombro, sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo hasta que finalmente recobraron el sentido. Y cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando, todos se arrodillaron y se inclinaron. Fin. Wow, el arco de Dreendo está terminado. La pelea fue un poco anticlimática en mi opinión, pero creo que la cerré bastante bien. Revisa y dame tus opiniones, por favor. Traducciones y otras funciones. Agua defensivo. Agua defensiva. Agua ofensivo. Agua ofensiva. Bola de evolución. Ball of Evolutio. Eso es todo por ahora, así que nos vemos. Capítulo 27. El reino animal. El remolino de Reiatsu que alguna vez fue Naruto, continuó agitándose durante más de 5 minutos. Los otros Hoyous no se atrevieron a moverse de su posición para tener una vista más cercana, ya que seguramente se harían pedazos en el instante en que lo tocaran. Ni siquiera movieron un músculo de su inclinación boca abajo, ya que sabían que su rey merecía nada menos que su pleno respeto por lo que estaba a punto de convertirse. Cuando el vórtice del Reiatsu finalmente comenzó a disiparse, los Hoyous que estaban alrededor observaron conteniendo el aliento, casi suplicando saber qué le había pasado a su rey, o si estaba bien. Aunque el torrente había desaparecido, todavía estaba la figura Reiatsu naranja brillante de pie donde el torrente una vez sopló. Parecía tener algún parecido con Naruto, aunque era difícil de decir porque estaba cambiando, de todas las cosas. La figura del Reiatsu, que los Hoyous ahora se dieron cuenta de que era su rey, estaba pasando rápidamente de un ser cuadrúpedo a un ser bípedo, aunque el ser era casi una silueta, por lo que tuvieron problemas para distinguir lo que estaba sucediendo más allá de eso. Hubo un fuerte crujido y los Hoyous hicieron una mueca, adivinando que la figura estaba reorganizando sus huesos durante el proceso de transformación. Sin embargo, la figura ya no se transformó después de eso, y aulló hacia la luna creciente de Hueco Mundo, antes de golpear sus extremidades anaranjadas en la tierra y levantar una enorme nube de polvo que oscureció la vista de los demás. Pero, más allá de esa nube, el Reiatsu naranja que cubría el cuerpo de la cosa se estaba desvaneciendo, y cuando la nube de polvo se dispersó por completo, los Hoyous tomaron la nueva forma de su rey. Se puso de pie sobre dos piernas, pero se las arregló para parecer tan salvaje como cuando era un Adjuchas. Era un poco más bajo, midiendo solo 5 pies y medio de altura, aunque eso no lo hacía parecer menos amenazador. La máscara vulpina que adornaba su rostro se había aplanado, perdiendo su hocico mientras sus orejas se elevaban verticalmente en puntas en lugar de peinarse hacia atrás a lo largo de su hocico. Había pintura de guerra roja que bajaba desde las orejas hasta debajo de los ojos y hacia el puente de la nariz, donde se curvaban en espirales gemelas en lados opuestos. Sus dientes eran todos incisivos afilados, que se habían curvado en una amplia sonrisa que ahora se las arreglaba para volverse aún más psicótica. Permaneció de color rojo, pero esta vez la armadura ósea clara cubría cada parte de su cuerpo, sin dejar ningún pelaje visible. Incluso las garras de sus manos y pies estaban cubiertas de material, sus 9 colas se movían libremente, sin verse siquiera un poco fuera de lugar en un cuerpo tan pequeño. Ellos también estaban cubiertos con la armadura roja en todas partes, excepto en las puntas. Las puntas de las colas eran huecas y abiertas, siendo el único material la estructura mínima desnuda. Estos tenían líneas huecas y abiertas que recorrían la longitud de la cola hasta su cuerpo principal. Era casi como si las puntas de la cola fueran linternas, la llama debía estar contenida dentro de ellos. Sus 2 picos prominentes en los hombros permanecieron en su lugar, junto con muchas otras espinas a lo largo de sus codos, rodillas y caderas. Pero, había una adición completamente nueva a su cuerpo en su torso. Debajo de su agujero hueco, donde una vez estuvo el sello de Kyuubi, y en una porción de capas mucho más delgadas de su cuerpo, había una gran espiral de Reiatsu rojo. Brillaba y crepitaba con energía y, curiosamente, las espinas de sus hombros corrían debajo de su piel para conectarse con el exterior de la espiral. La espiral estaba flanqueada por puntas afiladas de armadura que se parecían a las mandíbulas de un depredador, que estaban ubicadas en la capa superior de su armadura. Vasto Lorde, murmuró uno de los Hoyous más cercanos al poderoso Hoyou. El nuevo Vasto Lorde lo escuchó y se rió lentamente. Primero, solo una pequeña risa, pero esto pronto se convirtió en una risa en toda regla, que había dirigido directamente hacia los cielos.
Era lo más feliz que se había reído en años, lo que decía mucho para un Oyou como este. Pero, como cualquier persona que permanece cerca de este Oyou en particular durante largos periodos de tiempo, lo pone nervioso. Al igual que su felicidad no está supuesta a ser una cosa buena. No dijo una palabra, pero no necesitaba hacerlo para mostrar su alegría por la situación. Las cosas estaban empezando a mejorar para él ahora, y a este ritmo, formar el reino más poderoso de Hueco Mundo sería muy fácil. La evolución de Naruto había despertado a sus 4 generales, y estaban sorprendidos como todos los demás al ver a su superior como un Bastolorde completo. La vista fue gratificante, por decirlo menos. Se volvió y miró el complejo de la cueva, su nueva capital. Tendría que hacer mucho trabajo en este lugar si alguna vez quería convertirlo en el imperio en expansión que había querido. Además, esta batalla con Dreendo le había abierto los ojos a la inutilidad de los Oyous humanoides. No había forma de que permitiera a ningún Oyous que no fueran animales en su reino. Animal Oyous estaban más en contacto consigo mismos de todos modos, no se imaginaban como humanos. Él formaría la antítesis del reino de Dreendo. El reino animal, un reino de nada más que Oyous animales. Esto también serviría como una burla hacia el difunto Bastolorde. También estaba el asunto de Konoha. Ya no estaba satisfecho con quitarles la vida. Tenía que hacer algo especial por ellos, para poder disfrutar plenamente de su dulce venganza. Él crearía el plan perfecto para ellos, sin importar cuánto tiempo tomara, sin importar qué métodos tuviera que usar, y sin importar a quién tuviera que sacrificar. Y la buena noticia era que también tenía todo el tiempo del mundo para ello. Decir que Minato estaba entrando en pánico en este momento sería quedarse corto. Incluso si esta no era la primera vez que pasaba por esto, el valor de impacto de todo esto apenas había disminuido con la experiencia. Además, no es como si agregar un nuevo miembro a la familia debería ser una experiencia suave, y no lo fue. Siempre fue una experiencia estresante pero gratificante que valió la pena al final. Sin embargo, en su corazón, Minato siempre supo que tendrían más hijos en el instante en que él y Kushina supieran que los niños podían nacer dentro de la sociedad de almas. Aunque habían decidido esperar un poco hasta que se hubieran adaptado adecuadamente a la otra vida, qué mejor momento para tener un hijo cuando su esposa se había convertido en la vicecapitán de la 3 División, después de que su capitán murió y el vicecapitán tomó su lugar. Pero resulta que la experiencia del nacimiento no fue diferente a cómo fue en vivo. Por los sonidos de gemidos y gritos dentro de la sala de maternidad, todavía era doloroso como el infierno, y la mujer era más o menos un animal salvaje para su esposo barra amante. Con una mujer como Kushina, eran 10 veces, por eso Minato estaba golpeado y magullado. Incluso había arrojado a los miembros de la 4ª división que se suponía que iban a ayudar con el parto al otro lado de la habitación. Sin embargo, al final, a pesar de todos los nervios y el dolor, valió la pena escuchar ese primer llanto y la calma de la madre cuando el proceso de parto finalmente disminuyó y pudo respirar con facilidad por primera vez en 24 horas. Sí, vale la pena escuchar esos 2 primeros gritos que vienen de encima de la cama. ¿2 gritos? Pensó, lentamente comprendiendo exactamente lo que eso significaba. Un miembro de la 4ª división notó que estaba en el suelo después de ser golpeado por Kushina y rápidamente ayudó al tercer asiento de la 5ª división a ponerse de pie. Hizo un gesto hacia su esposa, que estaba felizmente sosteniendo a 2 bebés, con una sonrisa suave y maternal en su rostro. «Felicidades, Minato-sama», dijo la médica Shinigami, con una suave sonrisa en su rostro. Su esposa ha dado a luz con éxito a un par de gemelos. Uno una niña y el otro un niño. Minato sintió que se le secaba la boca, mientras el miembro de la 4ª división permitió que el ex shinobi se acercara a la cama y viera por primera vez a su segundo y tercer hijo. Ambos estaban envueltos en bultos, oscureciendo el tipo de complexión que tenían de él. Pero, podía decir que a pesar de ser de diferentes géneros, se veían casi exactamente iguales entre sí, excepto por las obvias diferencias de género. Ambos tenían mechones de cabello rojo en la cabeza, exactamente del mismo tono. La de la izquierda, la gemela mayor, abrió los ojos para mostrar un suave cerúleo que le devolvió la mirada con asombro. Su hermano un poco menor la imitó hacia la derecha, sus ojos azules eran un poco más penetrantes.
Minato se inclinó y les dio a ambos bebés besos en la frente, lo que hizo que ambos se rieran al unísono. Kusina también se rió de la muestra de afecto, mientras su esposo se apartaba para mirarlos a los tres con afecto. Sin embargo, ninguno de ellos, incluso las enfermeras y los miembros de la 4ª división, encontraron palabras necesarias para agregar a esta conmovedora familia. Las cosas están empezando a mejorar aún más, pensó Minato, mientras volvía una mirada melancólica al techo, antes de volverse hacia su esposa para que pudieran decidir los nombres. 60 años después, cuento papi, cuento. Chilló una niña pelirroja, mientras su padre la llevaba a su habitación particularmente grande que compartía con su hermano gemelo. Desde que Kusina se había convertido en vicecapitán hace 60 años y había dado a luz a gemelos, la familia se había mudado del cuartel Shinigami y había comprado su propia mansión, cerca de las otras casas nobles de la Sociedad de Almas. Minato sonrió antes de sostenerla con el brazo extendido, colocándola en su cama gemela. Su hermano ya estaba en su cama a la derecha de ella, pero todavía estaba despierto, claramente también esperando la historia que su hermana tan codiciada. Minato se rió de la niña hiperactiva, antes de besarla en la frente, caminar hacia su hermano y hacer lo mismo con él, y luego subir a la mesita de noche entre las dos camas. Abrió el cajón, viendo la pila de libros que estaban algo desorganizados. No te preocupes, Akane-chan. No me he olvidado de tu historia, a decir verdad, los gemelos ya habían escuchado la mayoría de estas historias varias veces. Ambos iban a cumplir 60 años después de todo, incluso ellos todavía tenían mental y físicamente de 4 a 5 años. A veces odiaba cómo todos aquí envejecían tan lentamente, pero la mayoría de las veces simplemente disfrutaba el tiempo que tenía con su familia. Aquí hay un libro que no te he leído, Akane-chan, Taiki-kun, dijo con leve sorpresa, pensando que realmente había leído todos los libros para niños que había en la casa. Akane comenzó a aplaudir con entusiasmo ante la idea de una nueva historia, mientras que Taiki simplemente sonrió con una sonrisa verdaderamente radiante. Volvió a leer el título del libro, sonriendo y riendo para sí mismo ligeramente. No puedo creer que nunca les haya leído esta historia a ustedes dos. Es un cuento clásico reconocido en toda la Sociedad de Almas, prácticamente una leyenda por derecho propio, dijo. Akane pareció emocionarse aún más, teniendo la sensación de que le esperaba una buena historia. Minato se aclaró la garganta, atrayendo la atención de sus dos hijos. Érase una vez, los Shinigami de la Sociedad de Almas vivían en armonía unos con otros, venciendo a Hoyous y transportando buenas almas al más allá, donde podían vivir felices unos con otros. Hizo una pausa. Los aspectos más oscuros del trabajo se pasaron por alto, pero eso era de esperar de un libro para niños. Pero, un día, un poderoso rey Hoyou, en lo profundo de los recovecos de Hueco Mundo, encontró su camino hacia la Sociedad de Almas, y usando su ejército, sembró el terror en la Tierra Pacífica. Ambos niños jadearon ante el horror de la realización. Minato dejó que una suave sonrisa apareciera en su rostro. Con un gran poder a sus órdenes, logró conquistar casi toda la Sociedad de Almas y obtener lo que quería. Una gran clave, más buscada que cualquier otra cosa, que podría romper el ciclo de reencarnación de las almas, y alterar el flujo de ellas entre Sociedad de Almas, el mundo humano, Hueco Mundo y el reino a donde van las almas malas. Con todas sus acciones hechas, el hueco se dirigió a su objetivo final, el reino del Rey Espíritu, donde podría despertar el poder de la llave y traer su plan e enviar todas las almas buenas al reino de las almas malas. Levantó la voz para lograr un efecto dramático. Taiki parecía un poco asustado, aunque Akane se había tapado la boca y un jadeo exagerado. Pero, como toda esperanza estaba perdida tanto para Shinigami como para Hoyou, un extraño y viejo Shinigami apareció frente a Hoyou. Usando sus formidables poderes, derrotó al rey Hoyou y su ejército, de regreso al Hueco Mundo de donde vino. Devolvió la llave al lugar que le correspondía, restauró el orden en toda la tierra para que todas las almas vivieran felices para siempre. El fin, dijo, mostrando a los dos niños una imagen de un viejo Shinigami luchando contra un Hoyou con forma de quimera angular con una corona. Akane chilló de alegría por la heroica historia, saltando de su cama y blandiendo una espada invisible. No era ningún secreto que quería ser Shinigami al igual que sus padres.
Minato se rió en voz alta y levantó a la hiperactiva chica, colocándola de espaldas en la cama. Tranquilo, mi pequeño Shinigami. Es solo una historia inventada. Dijo para calmar a la chica. Ella se acurrucó debajo de las sábanas de su cama, una vez más sonriéndole a su padre. Buenas noches, Akane, Taiki. Te amo, susurró. Ambos niños respondieron con un simple también te quiero, papi. Antes de que cerraran los ojos, Minato salió de la habitación después de echarles una última mirada. Mientras cerraba la puerta en silencio, escuchó una ligera risa directamente hacia él. No importa cuántas veces lo vea, eso siempre me atrapa, Kusina se rió entre dientes. Minato se sonrojó levemente, ahora dándose cuenta de que lo había estado viendo leer la historia desde el principio. No te tomé como el tipo de persona que se pone tan blanda, reflexionó, riéndose de nuevo de su marido. Fue pensado como una broma, por supuesto. Lo había visto leer las historias de sus hijos muchas veces. Bueno, ¿qué esperas? Ambos se convertirán en un buen Shinigami algún día, y quiero aferrarme a ellos tanto como pueda, especialmente desde que se detuvo, una mirada de tristeza apareció en su rostro. Kusina imitó esa expresión, comprendiendo las implicaciones de lo que estaba diciendo de inmediato. Naruto se calló como su esposo, y Minato juró que podía ver una pequeña lágrima aparecer en su ojo. Sin embargo, tan pronto como llegó, la tristeza que nublaba su expresión había desaparecido. Ella colocó una mano de consuelo en el hombro de su esposo, que él tomó agradecido. Sé que nuestra última búsqueda no tuvo éxito, pero no debemos perder la esperanza, Minato. Está en alguna parte de la sociedad de almas. Es un lugar grande y tenemos suerte de tener los recursos para buscarlo. La mayoría de la gente no tiene una oportunidad como esta. Solo podemos decirnos a nosotros mismos que donde quiera que esté, es feliz y está viviendo una vida buena y fructífera, susurró. Sí, tienes razón. Deberíamos considerarnos afortunados de poder ver a tantos familiares y amigos que tuvimos en la vida. Solo quiero que nos reunamos con nuestro hijo, sonrió con tristeza. Lo haremos, Minato. Lo haremos, en los 60 años necesarios para construir su propio reino que rivalizara con el de Baragan. Naruto había florecido y creado un reino en expansión que se hizo muy conocido dentro de Hueco Mundo. Se había apoderado de numerosos reinos más pequeños, muchos de los cuales estaban dirigidos por más antiguos asesores de Baragan. Ya no era un reino y Naruto ya no era un rey. Él era un emperador, y su dominio era uno de los imperios más grandes jamás vistos en Hueco Mundo, o el mundo humano para el caso. El complejo de cuevas sirvió como su capital de tipo, aunque desde hace mucho tiempo se había convertido en un gran palacio, que aunque no estaba a la par del tamaño de Baragan, cumplía todas las funciones básicas necesarias, mientras albergaba a la mayoría de sus súbditos. Lo había construido con un material estructurado diferente pero similar al de las noches de Baragan, al que había encontrado una cantera del material al otro lado del océano, en algunos de los nuevos territorios que había conquistado. Todos los restos del complejo de cuevas que alguna vez fueron rocas habían desaparecido por completo, ya que él había destruido la gran meseta una vez que tuvo los recursos. Ahora solo el gran palacio, una brillante exhibición de rojo y blanco se elevó del suelo, frente al mar para protegerse potencialmente de futuros enemigos. Como las noches, tenía un techo abovedado, pero había muchas más ventanas en el palacio. En lugar de 4 pilares que flanqueaban las direcciones cardinales de la brújula, había una gran torre que se elevaba desde la cúpula. Parecía casi fálico, pero considerando la naturaleza lasciva de Naruto, esto probablemente fue intencional. Fue en esta estructura fálica donde Naruto hizo su sala del trono, para poder mirar a través de la extensión de Hueco Mundo, casi como si fuera un ser más alto que todos ellos. Fuera del palacio en las 4 direcciones cardinales, había importantes cámaras grandes que sobresalían del palacio principal, y estas servían como las cámaras de los 4 generales de Naruto, que le habían servido lealmente durante todos estos años, incluso el rebelde Noitra. Sin embargo, estos 4 Hoyous eran casi los únicos seres en Hueco Mundo que le servían lealmente. Las condiciones de vida no eran buenas para el resto de los Hoyou en el reino, y la mayoría de ellos lo seguían por puro miedo más que por respeto. Las cosas que había hecho hicieron que incluso un despiadado Hoyou se estremeciera.
Y de los 4 generales, Grimjoru y Noitra eran tan despiadados como Naruto. A Ulquiorra no le importaban las escasas vidas de aquellos a los que consideraba basura, y Aribel estaba felizmente en la oscuridad sobre los caminos de su rey. Sus límites se extendieron todo el camino de regreso al oeste hacia las noches, deteniéndose donde Baragan había trazado la línea entre los 2 reinos rivales. Incluso se las arregló para cruzar el océano por completo y tomar parte de la nueva tierra que se extendía al otro lado, donde existía un conjunto completamente diferente de Hoyous separados del otro continente. A pesar de todos sus éxitos en el frente de Hueco Mundo, el Kitsune Vasto Lorde estaba pensando en las cosas, enfurruñado mientras lo hacía. Los últimos 60 años de su vida, los había pasado sin hacer nada más que tomar más tierras, recursos y Hoyous para poder adherirlos a la sociedad de almas y, lo que es más importante, a Konoha. Este era el reino animal, un reino de nada más que Hoyous basados en animales. Todos los humanoides que había expulsado o incluso exterminado hace mucho, mucho tiempo, cuando había decidido que ya no le eran útiles. No es que fueran de mucha utilidad en primer lugar. Dreendo había sido un idiota para creer que ellos eran inherentemente superiores a los huecos de los animales. En la torre más alta que domina la vasta llanura y el mar frente a ellos, un pequeño Hoyou se sentó en su ornamentado trono en una posición relajada, lanzando una piedra al aire y atrapándola fácilmente. ¿Tengo suficiente poder para desafiar a la sociedad de almas en este momento? Se preguntó a sí mismo. No había guardias ni nada por el estilo en su salón del trono. No necesitaba nada de eso, especialmente cuando decía sus planes en voz alta y no quería que nadie los escuchara. Konoha definitivamente se hundiría ahora mismo si decidiera atacarlos, pero he estado tan ocupado estas últimas décadas, que ni siquiera he pensado en cómo voy a ir más allá de simplemente matarlos. Pero, ¿a quién estoy bromeando diciendo que tengo suficiente poder para eliminar a la sociedad de almas? Ni siquiera volvió su mirada hacia la estantería que tenía detrás de su trono, la más prominente sobresalía severamente. Tenía suficiente poder para frustrar a la sociedad de almas, no antes de que Sou Taichou lo detuviera. Definitivamente necesito construir más poder e inteligencia. La inteligencia es un factor importante también. Si pudiera simplemente archivar el lista de capitanes actuales y sus habilidades, eso haría todo esto mucho más fácil. Pero, ¿de dónde voy a conseguir algo así? Pensó para sí mismo, antes de recostarse de lado en su trono. Esto es tan frustrante. El estúpido trasero de Baragan me ha impedido moverme contra nadie más en los últimos 2 años, ahora que finalmente me ha etiquetado como una amenaza. No me ayudará en absoluto si me estanco en mi crecimiento de poder, y parece que no estoy más cerca de averiguar cómo convertir un Hoyou en un arrancar que antes. Incluso yo encontramos ese orbe hace casi 50 años, de hecho, una de las bolas de evolución estaba firmemente segura en un pedestal directamente a la derecha del trono de Naruto. Sin embargo, a pesar de estar en posesión de uno de los orbes sagrados, las notas de Reporo sobre la arrancarización eran muy complejas, y ni él ni los otros Hoyous principales en el reino animal podían entenderlo. Sería mucho más fácil resolver esto si tuviera un científico profesional o un investigador consumado dentro de mi reino. Es decir, si no odiara sus entrañas considerando que me recuerdan a Konoha con lo felices que son con los experimentos. Pero, me está destrozando cómo no puedo acercarme más al secreto de la arrancarización. El zorro Vasto Lorde saltó de su trono y comenzó a caminar por la habitación. Este sentimiento es tan malo como cuando estaba atrapado dentro de Baragans. Naruto se apagó, cuando algo hizo clic en la mente de Naruto en ese mismo momento. Los pensamientos de Konoha, la arena y los científicos se fusionaron en su mente para formar una idea. Una idea brillante, pero espantosa, había surgido en su cabeza al pensar en todas estas cosas. Una sonrisa cruel se iluminó debajo de su máscara, y el desconcertado Hoyou se sentó en su trono, mientras sus ojos se abrían más, cuando la idea comenzaba a incubar cada vez más en su cabeza. Fue perfecto. Absolutamente perfecto. Sería lo mejor que pudiera hacer. Se necesitaría mucho tiempo para que él consiga esto juntos, pero sería toda la pena en el final para ver este plan de llegar a madurar.
Cargó algo de Reiatsu en este extraño panel que tenía en el lado izquierdo de su trono, viendo como una imagen del interior de su palacio aparecía en el aire. En general, el interior del palacio se veía algo similar al de Baragan, con el cielo nocturno despejado visible en lo alto. Carecía de asentamientos o características visibles fuera de las puertas de las cámaras de los 4 generales. La mayoría de su población vivía bajo tierra, en colonias o grupos en un entorno similar al complejo de cuevas que había sido antes el lugar. La única vez que a sus sujetos normales se les permitió salir a la superficie fue cuando fueron acusados de subyugar a más Hoyous. La mayoría de ellos se comían entre sí bajo tierra, ya que no había leyes de ningún tipo contra la comida de tus compañeros. Debido a esto, el palacio siempre fue un caos subterráneo, habló en la pantalla, sabiendo que su voz resonaría por todo el palacio, llegando a todos excepto a Arribel, a quien había mantenido en la oscuridad sobre su lado más desagradable. Demonios, él no la usaba mucho y ella prefería quedarse para sí misma en su propia ala del palacio. Atención, todos mis maravillosos imbéciles. Este es su asombroso emperador hablando, y me gustaría hablar sobre la dirección en la que voy a tomar este lugar a partir de ahora. Obviamente, necesitamos aumentar nuestro poder militar aún más. Pero estoy inculcando un pequeño proyecto paralelo que vamos a seguir. Verán, para aquellos de ustedes que no lo saben, tengo un pequeño, diminuto problema con mi antiguo pueblo de cuando era humano. Naturalmente, quiero verlo desaparecer de la faz de la tierra. Resopló, riendo a carcajadas, mientras muchos Hoyous bajo tierra una vez más cuestionaron la cordura de su emperador. Pero, no estoy satisfecho con simplemente quitarles la vida, oh no. Quiero ir por algo más allá de eso. Rugió dramáticamente, antes de chillar vertiginosamente, antes de recorrer la imagen holográfica sobre el mundo de la superficie yerma. Bueno, supongo que en cualquier lugar servirá, reflexionó, acariciando su máscara. De todos modos, sé que acaban de terminar de construir el palacio hace unos años, pero vamos a construir algunas características más a lo largo de la superficie. ¿Entienden, verdad? Sabía que lo harían. Se rió, sabiendo muy bien que habría muchos Hoyous que no estarían contentos con esto. También estoy abriendo una nueva posición de poder además de mis 4 generales militares y el Consejo Hoyou, que no tiene poder, solo está lleno de idiotas quejumbrosos que piensan que marcan la diferencia, pensó para sí mismo antes de reír. En su mente. Solo hizo ese consejo para poder dejar de escuchar a todos sus súbditos perversos. Tal vez los mate a todos más tarde, esta será la propia institución de investigación científica del reino animal, pero para formar tal cosa, necesito científicos. Y alguien con mayor conocimiento científico para dirigir el instituto. Para enfatizar la importancia de esto, el líder tiene exactamente la misma cantidad de poder como uno de mis generales. Así que te ordeno que vayas y me traigas científicos para que trabajen para mí. Aquellos que lo hagan seguramente serán recompensados generosamente con suficientes Hoyous para hacer que uno evolucione. Gritó, asegurándose de darles a todos un incentivo para salir y encontrar a alguien con conocimientos científicos. ¿Acabo de decir suficientes Hoyous para hacer que uno evolucione? Quise decir que serán recompensados con la muerte, pero bueno. Recorrió la pantalla para ver algunos Hoyous muy interesados en la perspectiva de comida gratis, y ya algunos de ellos estaban comenzando a salir de sus hogares y salir a la superficie. Aún así, esto va a llevar mucho tiempo. Probablemente 10 años para reunir a todos los científicos necesarios, y otros 30 para terminar toda la construcción, y no se sabe cuánto tiempo les tomará a los investigadores terminar los proyectos que ordeno. ¿Qué hacer? Supongo que Konoha y el Shinigami vivirán un día más. Pensó malhumorado, la larga espera que este proyecto ha tenido destruyendo efectivamente cualquier apariencia de buen humor que había tenido antes. Todo lo que tengo que hacer es esperar, el capítulo 27 está terminado y con un tiempo récord de actualización. Naruto ya no está jodiendo en Hueco Mundo, y este es probablemente el arco que muchos de ustedes han estado esperando durante mucho tiempo. Por lo tanto, revise este capítulo y dígame qué piensa. Traducciones y otras funciones. Reino Animal. Nos vemos la próxima vez.